Estamos nuevamente con Chema Salcedo. Siempre es un gusto conversar con Chema porque además de ser un excelente periodista, es un muy buen amigo. ¿Cómo está, Chema? Carlos, ¿cómo te va? Muchas gracias. Te veo muy bien, con buen semblante. Gracias. Recuperado, juvenil, sí, felizmente. Prácticamente. Así que te felicito. Gracias. Yo te felicito a ti más bien porque has logrado hacer un trabajo muy interesante con este documental, con este reportaje que has hecho a Ruanda. Como lamentablemente sabemos, aquí las noticias pues se limitan a los delitos que han cometido los pequeños ladrones aquí en la zona, los crímenes, etcétera. Claro. Y las noticias internacionales tienen un espacio muy pequeño y generalmente también se limitan a cosas más bien pintorescas que a temas de fondo. Entonces, muy poca gente conoce de la tragedia por la que pasó Ruanda, claro, y la milagrosa transformación que ocurrió después. Tú podrías primero ponernos en contexto. Ruanda es un pequeño país, bueno, no te pegues, es un pequeño país que está en el centro del África, no tiene salida al mar además. Es un país que se alimenta, que digamos, su economía se basa en la agricultura y en la minería, tengo entendido. Sí, y que ha tenido un enfrentamiento entre Hutus y Tutsis, son dos tribus, vamos a decir, dos grupos étnicos que han estado enfrentados por siglos, ¿no? Así es. Efectivamente, mira, tú lo has descrito perfectamente. El tamaño de Ruanda no alcanza a Lima. El departamento de Lima es más grande que Ruanda, ¿ok? Su población está entre 11 y 12 millones de habitantes. Cuando los europeos se reparten África, porque esto fue un reparto que se hace en África ya a fines del siglo XIX, le adjudican inicialmente este pequeño país, Ruanda, con su gemelo Burundi, a Alemania. Pero después de que Alemania pierde la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, el país pasa a manos de Bélgica. O sea que la colonización mayor corre a cargo de Bélgica. Bélgica controla el país hasta el año 1962. De tal manera de que en Ruanda, además de la lengua originaria, que es el Kinyarwanda principalmente, y luego algo de Swahili, el idioma que más se empleaba era el francés, de la parte francófona de Bélgica, ¿no? Muy bien. Bélgica coloniza a Ruanda y Bélgica, de alguna manera, evangeliza a Ruanda, catequiza a Ruanda y la convierte en un país católico, que es hasta hoy día principalmente católico. La colonia belga hace que los Tutsis, que eran una etnia menor que la de los Hutus, adquieran una relevancia importante en Bélgica, le dan puestos importantes, y los belgas establecen un documento de identidad con referencias étnicas. O sea, en tu documento de identidad tú tenías que poner etnia a la que usted pertenece y marcados Hutu, Tutsi o Twa. Twa son los que nosotros conocemos como pigmeos, que hay en toda esa región de África Central, hay pigmeos, ¿no? Hay en Ruanda, hay en Burundi, hay en la República Democrática del Congo y otros países. Muy bien. En cuanto se libera Ruanda de Bélgica, en el año 1962, bueno, previamente señalo lo siguiente, y es que en Ruanda había una monarquía tutsi que gobernaba el país antes de la colonización belga y tuvo un cierto estatus de poder durante la dominación belga. Muy bien. En cuanto Bélgica se va del país y se declara independiente en Ruanda como república independiente, en el año 1962, los Hutus pasan a tomar el control de la situación.
y pasan a tomar el control de la situación porque son la mayoría de la población. Esto se ve favorecido también porque un sector de la Iglesia Católica belgo-ruandesa apoya fuertemente a los hutus. Estamos hablando de los famosos padres blancos, muy bien. Casi después de que se van los belgas, la potencia que reemplaza a Bélgica como potencia dominante en la región es Francia. Muy bien. Francia apoya a los hutus, como dirían ahora, empodera a los hutus. Los hutus toman el poder, se convierten en la etnia dominante y comienza una persecución muy fuerte contra los tutsis. Esta persecución contra los tutsis hace que muchos de los tutsis huyan a países vecinos, por ejemplo, a Uganda. El actual presidente de Ruanda, que es Paul Kagame, huye cuando es niño a Uganda, descalzo, de una familia muy pobre. Y él se forma, junto con otros compatriotas suyos como niños, en la escuela de Uganda, en el colegio de Uganda, en inglés, y luego ingresan al ejército de Uganda. Ingresan al ejército de Uganda y hacen carrera militar en Uganda. Kagame llega a tener el grado de general, junto con otro colega de él muy amigo, hasta que estos van a decidir después crear una guerrilla para impedir el genocidio del que hablaré ahora brevísimamente. La persecución de los hutus, mayoría, contra los tutsis, minoría, tiene su cúspide el año 1994. El año 1994 hay un confuso incidente mediante el cual un misil derriba el avión en el que viajaban conjuntamente el presidente de Ruanda y el presidente de Burundi. No se ha establecido hasta ahora quién ha sido el autor del atentado. ¿Por qué viajaban? Porque se había establecido una tregua. Había una ciudad de Tanzania que se llama Arusha, que tenía los famosos acuerdos de Arusha, que consistían en una especie de armisticio entre el gobierno Hutu y la oposición Tutsi en Ruanda. Sin embargo, a partir del día, en el mes de abril, no recuerdo exactamente la fecha en este momento, 7 de abril del año 1994, comienza la gran masacre de los Hutus contra los Tutsis. La masacre se venía preparando desde meses atrás, a través de una radio famosa, la radio de las 1000 colinas, Radio 1000 Collines en francés, y alentaba a los Hutus a destruir a los Tutsis. Asesinarlos directamente, ¿no? El gobierno Hutu compró 1 millón de machetes de la República Popular China, que los remató a 15 centavos de dólar cada machete. Estaban oxidados además. Y con estos machetes se repartió a la población Hutu y la radio le fue indicando dónde estaban los principales tutsis, aparte de que ellos eran vecinos también de los tutsis. Esta masacre duró hasta el día 4 de julio del mismo año 1994, entre abril y julio. Se ha saldado la cifra exacta de los muertos, todavía no se sabe. Cuando yo estuve allá, todavía estaban encontrando fosas comunes, entre 800.000 y 1 millón de muertos aproximadamente. ¿Por qué se produce esta masacre? Porque los Hutus, la radio Hutu, el gobierno radical Hutu, le hace creer a la gente que su vida corría peligro si no exterminaban a los Tutsis. Y le hace creer a la gente que los Tutsis eran subhumanos. Ahora tú me dirás, ¿cómo distinguían quién era Tutsi? Muy fácil, con el carnet de identidad que les habían dejado los belgas. De manera que tú salías de tu casa, había una barricada, te paraban en tu carro o caminando o lo que fuese y te decían etnia a la que pertenece. Entonces era muy fácil saber a qué etnia pertenecía. Aparte de que ya en el barrio más o menos se sabía. Cuando había matrimonios mixtos, que ha habido mucho matrimonio mixto, Hutu-Tutsi, ahí entonces simplemente si el marido era Hutu, él tenía que matar a la mujer. Y si no mataba a la mujer, era un traidor y lo mataban a él.
se han dado muchos casos de estos. Lo más curioso del caso es que este furor étnico contagia a curas y monjas, y a curas y monjas católicos y pastores protestantes, oye, y hace que estos alienten las masacres. Hay muchos muertos en iglesias, tanto católicas como protestantes. ¿Por qué? Porque estos pastores y curas y monjas, traído monjas famosas, los monjas famosas, que son unas masacradoras terribles, le decían a los tutsis, refúgiense acá, los cerraban con llave y al día siguiente llegaban los hutus y los mataban a machetazos a todos. De esto hay un montón de ejemplos. Hay muchos lugares, muchos templos que hoy día son, digamos, monumentos a la masacre. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste esto en esos templos? Está amontonada la ropa de las víctimas. Tú entras al templo, está amontonada la ropa de las víctimas, los zapatos, etcétera, etcétera. En fin, todo eso ocurrió. Y bueno, el 25 aniversario de esto, a mí siempre el caso de Ruanda me interesó, ¿no? Por todo lo que estoy contándote. Aparte, hay películas interesantes, algunas. Entonces yo digo, pero después comienzan a llegar noticias sobre amnistías, sobre ceremonias de reconciliación y datos económicos sobre Ruanda. El país comienza a despegar económicamente. Esto comienza a ser uno de los países menos corruptos del planeta, lo cual ya me llamaba poderosamente la atención. ¿Y qué pasa? Un país africano es mucho menos corrupto que el Perú. En el estándar estoy hablando de transparencia internacional, ¿eh? Que algunos pueden considerar discutible porque es una apreciación subjetiva, pero en algo hay que basarse. Y por otro lado, como sigo leyendo yo sobre Ruanda, es el país del mundo que tiene el mayor número de mujeres en un parlamento. 61% creo, ¿no? Exactamente, son mujeres. Congresistas son mujeres. Más que a cualquier país desarrollado, etcétera. En fin, ¿qué te puedes imaginar? Y entonces, yo digo, caramba, sería bonito hacer un documental sobre esto. Me viene la operación de cáncer en el mes de abril, justamente, del año 2018. Y digo, no, ya lo dejo porque no voy a gastar dinero en estos viajes, en estas cosas. Pero llega Jaime Vázquez, que es una persona que yo, pues, un periodista de Iquitos y empresario, y yo lo había conocido en RPP, y entonces viene a visitarme viene a la clínica y viene a la casa muchas veces. Entonces le cuento que yo tenía este proyecto, pero que ya lo he dejado de lado. Me dice que no, y él se mete y él invierte dinero, el grueso del dinero lo invierte él, yo invierto otra parte. Y efectivamente hemos viajado, pues oye, hemos viajado en el mes de junio del año 2019, como comprenderás. Yo en Ruanda no conocía pues a nadie. Entonces comencé a mandar correos electrónicos a todo el público de Ruanda prácticamente. Hasta que finalmente, gracias a una serie de golpes de suerte, gracias a mis contactos con los adventistas de Lima, pude tomar contacto con los dos únicos peruanos que viven en Kigali, que es la capital de Ruanda. Son dos peruanos adventistas que son profesores de la Universidad Adventista del África Central, que queda en Kigali, capital de Ruanda. Una gran universidad, pero una gran universidad, en la que hay alumnos de Ruanda, por supuesto, República Democrática del Congo, Burundi, Tanzania, Kenia y Etiopía. Todos los países que forman parte del África Central, especialmente del África Central del Este, África Central. Hay una especie de mancomunidad de los países del África Central del Este. Bueno, ¿qué otras cosas, qué otros prodigios ha hecho Ruanda? Pues este que te digo, el crecimiento económico también, inversión extranjera muy importante, China totalmente metida en Ruanda como en toda África. China es la potencia en África es China. Debo indicar esto, bueno, eso no es ninguna novedad. Está haciendo obras de infraestructura en todos los países de África, incluida Ruanda, por supuesto.
Pero lo que tenemos en Ruanda es un país que está subiendo, está surgiendo, un país que aparentemente ha superado, bueno, con un gran dolor las heridas de la masacre. La masacre, como tú sabes, Carlos, que costó tantas vidas, comenzó a superarse con el siguiente razonamiento práctico. Cuando triunfa Kagame y su guerrilla, hay un éxodo de 1 millón de personas. ¿Quiénes son los que huyen del país? El millón de asesinos que había matado al millón de Tutsis. Pues pero se van a territorios limítrofes. Sobre todo se van a la República Democrática del Congo. Y hay una serie de incidentes armados, porque los Hutus que huyen a la República Democrática del Congo, a campo de refugiados, comienzan a formar su propia guerrilla. Francia ampara a los Hutus que huyen. O sea, Francia, el gobierno de Francia, manda un destacamento de paracaidistas franceses para proteger la huida de los líderes Hutus. Y esto se hace durante el gobierno de François Mitterrand, socialista, humanista, defensor de los derechos humanos y de cuanta virgen hay. Él hace eso. Bueno, hoy día se está descubriendo ya una serie de detalles. En Francia lo están descubriendo la prensa francesa, una serie de detalles de cómo Francia protegió a los genocidas. El nombre oficial es... Sí, perdón, he hablado demasiado, Carlos. Por favor. No. Yo justo quería retomar el tema de lo que tú estás diciendo a partir de eso, ¿no? De esta rivalidad, de esta especie de separación que por fin se está logrando cicatrizar, digamos, pero que fue alimentada por muchos años, casualmente por los conquistadores, ¿no es cierto? Porque ejercían el poder real, ¿no? La famosa y vieja consigna, divide y vencerás. Y esta división creó en realidad, fue el germen de ese tremendo genocidio, de que todo el mundo conoce, pero que todo el mundo, mientras se ocurría, miraba para otro lado, ¿no? Absolutamente cierto, absolutamente cierto. Hay un montón de testimonios. Por ejemplo, las Naciones Unidas tenían una dotación ahí de cascos azules para establecer la paz en Ruanda, pero con una tropa pequeña. El general Romeo Dallaire, que era el jefe del comando de la ONU, que era un canadiense, en la película Hotel Ruanda ese papel lo hace el autor Nick Nolte, por si acaso, para que la gente pueda recordar los que han visto la película, muy hace muchos años. Él le manda a Kofi Annan de las Naciones Unidas un documento y le dice: señor, tengo informaciones fidedignas de una fuente de que el día tal comienza acá una masacre de padre y señor mío. Se está organizando todo, se está trayendo machetes, se está armando a la población, que esto y que el otro, que esto y que el otro. Por favor, pido que me autorice la llegada de más tropas. Y lo que le responden el señor Kofi Annan, hay que decirlo con su nombre porque lo siento, pues es la verdad, le dice: informe usted al gobierno. Oiga, le dice, si el que está organizando esto es el gobierno, ¿cómo le informar al gobierno? Por supuesto no mandan nada. Lo que mandan es, Francia manda gente, manda tropa para sacar a los franceses. En muchos casos estaban refugiados los franceses junto a los tutsis, en iglesias. Bueno, llega la tropa francesa, saca a los blancos y los negros que quieren subir a los camiones los botan. Y en la esquina de la calle estaban, pues, oye, estos asesinos, ¿no? Estas gran hordas de gente que evidentemente te iban a matar. En cuanto se fueran los franceses, te iban a matar. Igual pasó con un destacamento que hizo el gobierno de Bélgica, que mandó también una tropa de paracaidistas para salvar a sus connacionales. Ahí se produjo unos dramas espantosos de gente que se veía obligada, por ejemplo, a irse, que lo sacaban, pero ellos son mis empleados. Por ejemplo, empresarios europeos que eran rescatados por sus decían: yo quiero llevar a fulano y tal, es mi empleado, es Tutsi, lo van a matar. No, señor, él se queda, lo empujaban. Hay un montón de testimonios de esto. Uno de los pocos que se queda es un americano que se llama Carl Wilkins. Carl Wilkins era el jefe de ADRA, la Agencia Adventista de Cooperación, que hasta ahora existe allá.
Y este hombre manda a sus hijos y a su mujer en un convoy con protección de las Naciones Unidas que los mandan a Kenia, porque las embajadas occidentales habían ordenado a todos que se retiren de Ruanda. Pero este se queda, y un grupo de monjas españolas se queda, y así otros pocos de diferentes países. Y este famoso Carl Wilkins se convierte en un hombre. ¿Por qué se queda? Porque tenía que proteger a sus empleados que eran tutsis, pues. Los mete a su casa a todos. Él tiene también un documental interesante sobre su biografía, donde se ve a los tutsis refugiados mientras se escuchan los disparos, etc. Este Carl Wilkins, por ejemplo, se dedica a abastecer a un orfelinato que había de niños, que no tenían agua, no tenían nada, etcétera, etcétera. Y llega a convencer a militantes tutsis que estaban en la esquina con los machetes listos en la pista. Yo estaba en una esquina donde estaba una de las famosas barricadas, porque yo me he ido a ese orfelinato a hablar con los sobrevivientes, ¿no? Ahora está convertido en un colegio. Yo he hablado ahí con el director del colegio, que era una persona que estaba dirigiendo el orfelinato en ese momento, ¿no? Bueno, en la esquina, los tutsis afilaban sus machetes en la pista, ¿no? Y en cuanto se iban estos, los macheteaban. Eso era algo absolutamente común. Quedaban los cadáveres regados en la calle, etcétera, etcétera. Y hay que... Pero sí, Carlos, perdona. Perdón, digo que hay que señalar que esta masacre no solamente es contra la población adulta, sino en la radio esta famosa que tú mencionabas, se les decía que debía matar a los niños también, o sea, la familia entera, ¿no es cierto? Niños hay un montón de muertos, Hay varios lugares, pero en la capital Kigali, existe el famoso, pues esto, ¿cómo podríamos decir? Una especie de museo de la verdad, algo así, bajo el cual hay restos de 200.000 personas. 200.000 restos humanos. Bueno, y ahí tienes tú un repaso con las fotos de todos los niños que han matado, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate cómo será la cosa, que yo contraté a una persona, una mujer, una señora joven, para que me haga la traducción Kinyarwanda inglés, ¿no? Porque muchos no hablan, se están enseñando inglés en el colegio, pero muchos no hablan inglés. Por ejemplo, yo entrevisté a una parlamentaria que me dijo: usted me pregunta en inglés, pero yo le voy a contestar en Kinyarwanda. Oh, wow, dije, y ahora queremos, ¿cómo? Porque ella no era fluente en inglés. Bueno, esta chica, Nicole Mutimukeye, pues me contó que a su padre lo habían matado delante de ella cuando tenía 7 años de edad. Y esto salió en medio de la conversación, porque estábamos hablando de otros casos, y le dije: ¿tú alguna vez has tenido? Yo, me dijo, he tenido esto. Y nos fuimos al sitio donde mataron a su papá, que era en su barrio, y ella no quería regresar. Entonces este hombre lo agarraron, le cortaron primero con machetes, le dejaron los brazos colgando, las piernas, etcétera, así que al final alguien se apiadó de ella. Un tutsi se apiadó y le metió un tiro en la cabeza. Todo esto delante de la niña de 7 años de edad, que es esta chica. Recuerdo muy bien que cuando acabó esta entrevista, nos fuimos al mausoleo a depositar una ofrenda floral. Los huesos de su padre están mezclados con todos los demás. Eran todos entierros provisionales. Por supuesto, yo le pregunté a esta chica, porque llevaba un crucifijo, ¿no? Muy llamativo. Si aún creía en Dios, y me dijo: pero ¿qué pregunta es esa? Por supuesto, Dios no tiene nada que ver con esto. Y me enseñó el dedo con su denario, ese rosario que usan como anillo para rezar el rosario. Ella tenía eso. Es gente de una fe religiosa impresionante, y quizás eso es lo que más los ha podido ayudar a renacer, ¿eh? Porque claro, han tenido que recibir de nuevo los refugiados que regresaron al país. El presidente Kagame, que está por su tercer mandato, y aunque goza todavía de un gran apoyo popular, va a tener que ir pensando en dejar el poder, porque de lo contrario ya se va a convertir en un tirano, y entonces necesita una renovación. Bueno, el presidente Kagame, sin embargo,
está haciendo una hazaña que no sé si le saldrá bien, que es refundar un país, pero no a base de criterios étnicos. Normalmente, cuando hablamos de África, pensamos siempre en las etnias, ¿no? En las tribus, etcétera. Tiene que tener representación de la cultura ancestral, etcétera. Él dice, mucho cuidado, mucho cuidado. Ya ha suprimido los documentos de identidad con asignaciones étnicas. Ya hoy día no tiene nada de ni Hutu, ni Tutsi, ni nada, es tu nombre, tu apellido y punto, ¿no? Y entonces él lo que intenta hacer, eso es poco a lo que yo me refiero también en el documental este, es fundar una ciudadanía sin raíces étnicas, no a base de las raíces étnicas. ¿Lo terminará de lograr? Sinceramente no lo sé, pero lo que sí está logrando, y está logrando el país en realidad, es un crecimiento económico notable. Yo te digo sinceramente, hemos llegado nosotros a Ruanda, después de un viaje larguísimo, Lima, Madrid, Ámsterdam, etcétera, de noche, llegas al aeropuerto y ves unas colinas iluminadas, ya te comienza a caer bien el país. Digo, me está comenzando a caer bien porque me recuerda los nacimientos que yo hacía con mi abuelita para Navidad. Y después entras en un aeropuerto oye, pequeño, pero que es un anís. Una cosa que tú dices, ¿dónde están los papeles? ¿Dónde está la basura? ¿Dónde está África? Dices tú, ¿no? Con tu mentalidad. Bueno, y así te vas llevando una serie de sorpresas, que fue la que yo me llevé durante ese viaje, en cuanto a ese tipo de cosas, ¿no? Que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la limpieza pública es importante. Uno con la edad va valorando más ese tipo de cosas. Y el cuidado de los jardines y la seguridad. La seguridad es notable. Los niños, nuestro primer día salimos con la camioneta, habíamos contratado una camioneta, con un chofer que era musulmán, la chica, etcétera, y vemos un letrero que dice school, colegio, ¿no? Y había un montón, y bajamos ahí pues a los niños. Yo me metí entre los niños a tratar de hablar con ellos, no hablaba en inglés prácticamente. Estaban entrando al colegio, venían solos al colegio, con su maletín, modestamente vestidos, pobremente vestidos, pero muy limpios, y cada uno caminaba con su mochila por la pista, oye. Entonces eso me sorprendió enormemente porque el papá no le está llevando de la mano al colegio, ellos caminan solos. Y así sucesivamente hay muchísima seguridad, ¿no? Y luego lo que tienes es un renacimiento de lo que podríamos llamar una especie de orgullo nacional. Y si es que alguna vez lo existió o está existiendo recién en este momento, por estos récords que yo te indico de la baja corrupción, el crecimiento económico, en el modelo este de doing business, o sea, los países más fáciles para hacer negocios, que incluye invertir, etcétera, está en el paquete de los 30 primeros del mundo, por encima del Perú en todo esto. O sea, yo pongo ahí unos cuadros estadísticos, ¿no? Y luego viene, pues, te vas llevando una serie de sorpresas de este tipo, ¿no? Hemos ido a provincias también, hemos ido a zonas más pobres, a zonas rurales, con pistas que no estaban asfaltadas. Para nuestra felicidad no llovía, porque el carro podía avanzar con toda tranquilidad. Y eso es más o menos lo que he intentado hacer, es, Carlos, presentar un país 25 años después de esto. O sea, cómo sobrevive un país 25 años después de esa tragedia, ¿no? ¿Y por qué tiene índices de crecimiento económico importantes? Básicamente es ese, el objetivo, ¿no? Bueno, ahí además uno de los temas centrales es, me imagino lo que mucha gente se debe estar preguntando, cómo se logró, cómo se hizo, quién lo hizo, cuál fue el argumento o cuál fue la estrategia, especialmente en nuestro caso, también hemos pasado una época de violencia terrible. Sí. Y en realidad nosotros sí guardamos muchísimo resentimiento, muchísimo rencor, claro. y aparentemente la situación es insalvable, ¿no es cierto? Sí. Porque aquí no ha habido enfrentamientos étnicos, pero de alguna manera el enfrentamiento político ha dejado secuelas que también vemos hasta ahora, ¿no? Pues sí, y justamente en homenaje a esto que tú estás diciendo,
en el documental se hace una incursión al Perú, a la selva central, ¿no? Tú sabes que yo tengo mucha relación con los ayánicas de la selva central. Entonces, lo que yo había visto acá con los ayánicas, cuando yo hice hace muchos años un documental sobre los ayánicas y la guerra de los ayánicas contra el terrorismo, es el fenómeno de los que regresan a la comunidad. Es decir, cuando Sendero ingresa a la selva central, a la sede de los ayánicas, hay un grupo de ayánicas que se pasa al Sendero. Y otro grupo de ayánicas, familias que son secuestradas por Sendero y son llevadas a unas aldeas especiales, estratégicas que tenía Sendero, para hacerlos trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que se van liberando, la gente comienza a regresar a las comunidades. Pero los que se habían quedado en las comunidades, que les habían matado gente y les habían secuestrado gente, etcétera, 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 se preguntan, ¿y estos que están regresando acá, que son infiltrados? ¿Son terroristas? ¿Son los que han matado a mi primo? ¿Son los que han matado a mi hermano? Entonces se produce una situación de desconfianza que al final es vencida porque recojo testimonios en el documental de algunas personas de la selva central, dice, tienen que regresar a la comunidad, no tienen a dónde ir, y son nuestros hermanos, son ayánicas como nosotros también. Hay una figura emblemática en la selva central que es un cura franciscano, el padre Teodorico Castillo, sí, famoso, ¿no? Que ya murió el padre Castillo, es una especie de héroe de esta cuestión, porque él es el hombre que se queda en Puerto Copa con un grupo de gente que resiste a Sendero, los refugia dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, y después es el hombre de la acogida, va recogiendo a la gente que va regresando, la va metiendo ahí en la misión y ya después la va colocando en esa comunidad y en otras comunidades. Hay un personaje, hay una heroína de Ruanda, que es la señora Immaculée Ilibegaye, si no pronuncio mal, que tiene dos famosos libros, pero hay un libro en el cual ella huye, ella se refugia, se va fuera de Ruanda. Después de la masacre, etcétera, regresa a su aldea. En su aldea se encuentra con los sobrevivientes, sus primos, etcétera. Han matado a sus padres, han matado a todo el mundo. Y dice que estando conversando con todas ellas, estas chicas, ve llegar una mujer, una anciana que venía, una vieja, que venía caminando. Y dice, la tía no sé cuántos, un personaje famoso de la comunidad, Inmaculée sale a recibirla, caminando, porque venía muy andrajosa. Y sus primas le dicen, esa fue la que hizo que maten a tu tía, esa fue la que hizo que maten a mi mamá, esa fue la que hizo que haga tal cosa. Y ahora, ¿qué hace regresando acá? Entonces Inmaculée dice, no podemos impedir que regrese. No podemos impedir que regrese. Y la tienen que recibir de nuevo en su comunidad. E Inmaculée, esta chica, esta señora, que ahora me parece que está viviendo en Estados Unidos ya, pero dicta conferencias en muchos lugares, va y la trae a esta vieja. Era una de las que había huido con estas masas de refugiados que se habían ido después del triunfo de la revolución de Kagame, se habían ido al Congo, a la República Democrática del Congo, unos campamentos que hizo ahí las Naciones Unidas, y que esos campamentos en realidad estaban encubriendo los asesinos hutus y había tráfico de armas. Y hay un famoso incidente que hasta ahora no se ha esclarecido debidamente, que es lo que llaman los enemigos del presidente Kagame, le llaman a esto la masacre de Quibejo. La masacre, la supuesta o real, no lo sé sinceramente, todo esto está en proceso. Masacre de Quibejo consiste en que el ejército de Ruanda, ya con Kagame en el poder, no como presidente ya, sino como ministro de Defensa solamente, decide ir a sacar a los hutus que se estaban apertrechando en los campamentos de refugiados de las Naciones Unidas. Y ahí se produce una matanza, en la que mueren, bueno,
probablemente justos y pecadores, no se sabe bien. Es la famosa masacre de Quibejo. Bueno, te cuento algo, por si acaso. En Netflix hay una película de ficción sobre este tema, sobre Ruanda, que se llama Black Earth Rising, Black Earth Rising, una obra extraordinaria, una película extraordinaria, con un personaje que es la chica que hace de ruandesa, que, en fin, se descubre al final que pertenecía a la etnia en la que ella no creía que pertenecía. Bueno, y va a descubrir cadáveres, en fin, es una cosa espectacular. Yo tuve un encuentro similar en Kigali, en mis entrevistas, me fui a una misión presbiteriana que hay ahí, donde están haciendo terapia, están rehabilitando a los hijos de los asesinos. Es una cosa muy interesante, muy interesante. Y tengo el testimonio de un muchacho, un testimonio dramático, que cuando era chico, esto ha sido el año 94, cuando era chico en esa época, le decía a su mamá, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? No, está de viaje, que esto y que el otro, que esto y que el otro. Y resulta no, su papá estaba preso porque era un asesino Hutu. Y el chico creía que era Tutsi, pero era Hutu. Hoy día no es ni Tutsi ni Hutu. Entonces se da cuenta de que su padre era un asesino, que había participado en esas masacres, etcétera. Después sale en libertad. En fin, de estos casos hay un montón, como comprenderán, ¿no? Entonces, esto te hace reflexionar sobre cuáles son los límites, ¿no? Hasta dónde puede llegar el ser humano, qué cosa es el resentimiento, qué cosa es el odio. En Sudáfrica ocurrió algo parecido en mayor escala, porque Sudáfrica es un país muy grande, y es cuando triunfa Mandela, digamos, mucha gente esperaba una masacre contra los blancos. Y no fue así, porque Mandela y Monseñor Desmond Tutu, un chato que hay con su esto morado, esto forma la famosa Comisión de la Verdad. Y entonces establecen un sistema parecido al que establecieron en Ruanda. En la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, tú podías saber si un torturador blanco, un maldito, un miserable, un espanto. Pero si te arrepentías y declarabas que todo eso lo habías hecho por motivos políticos o ideológicos o raciales, etcétera, te podían indultar. En Ruanda aplicaron un sistema de justicia consuetudinaria tribal que se llama la famosa Gasasa. Y se produjo en todo el país un montón de sesiones de esta Gasasa, que es la confesión que hacen los culpables bajo un árbol en medio de toda la comunidad, en la que dicen que ha cometido tales y cuales crímenes. En fin, son procesos que se han dado en África, que haríamos bien nosotros en conocer un poquito más, pero como nosotros nos creemos blancos, rubios, altos y de ojos azules, no creemos que nuestro modelo debe ser de Finlandia para el norte, pero no nos damos cuenta de que en África tenemos experiencias interesantes, que fue lo que le pasó a Kagame, ¿no? Cuando Kagame toma el poder en Ruanda, era un militar, era un general del ejército, con uniforme. Inicialmente dice, yo no puedo ser presidente porque yo no sé cómo se hace pues esta cuestión. Y ponen como presidente provisional, hasta que convocan elecciones, a un señor X, cuyo nombre ni yo ni nadie recuerda. Y entonces Kagame, ¿qué es lo que hace? Se dedica a viajar con una libreta de apuntes. Pues. Entonces, por ejemplo, se va a Suiza, a ver qué es lo bueno que tiene este país, y comienza a apuntar. Sé que estoy haciendo una caricatura, pero he visto muchas conferencias de él en los Estados Unidos hablando sobre este tema en universidades americanas, donde es prácticamente una estrella. En el foro de Davos también es una estrella. Pero él dice, yo no sé nada de nada, yo apuntaba las cosas que me parecían interesantes. Y otra cosa que hizo fue agarrar a las potencias occidentales y chantajearlas, pues. O sea que ustedes miraron para el otro lado. Clinton fue a Ruanda a pedir perdón, porque todo esto ocurre durante la gestión de Clinton. Y tiene que ir a pedir perdón.
Y el otro día, cuando Kagame se va al Vaticano, el Papa le pide perdón en nombre de la Iglesia Católica porque se demuestra que hay varios curas y monjas católicos metidos en la masacre. Yo le pregunté al obispo de Kigali, Monseñor Antoine Kambanda, que ahora es ya cardenal, primer cardenal de Ruanda, es este hombre. Le dije, padre, usted monseñor, le digo, lo que esto nos está diciendo es que la etnia, la venganza, la política, el poder es más fuerte que la fe religiosa. Y me dice, sí, en algunos casos sí. Le digo, yo entiendo que en el caso de la gente que iba a misa y después de la misa se dedicaba a matar, es más o menos comprensible. Pero hay curas y monjas europeos metidos en esto, que no pertenecen a la etnia. ¿Cuál es? Entonces me dice, mira, todo eso se ha producido en ese país. La religión mayoritaria es la católica, después tienes varios grupos protestantes, digamos, y después hay un grupo de musulmanes muy fuerte, aunque es pequeño. Ningún musulmán, hay que reconocer esto, ningún musulmán estuvo metido en la masacre. El chofer que nos llevaba a nosotros en la combi, esta famosa que alquilamos, era un señor, un musulmán. Entonces él paraba el carro de vez en cuando y salía y hacía todos sus movimientos. Dicho sea de paso, este hombre era un futbolero. El día que nosotros llegamos al aeropuerto de Kigali, estaba con su camiseta de la selección de Ruanda. Pues. Entonces le dije, este de los nuestros está bueno. Entonces al día siguiente, a los 3 días más o menos, ya le dije con cierta confianza, ¿y tú ves fútbol europeo? Sí. ¿Y qué cosa ves? Le dije, Bundesliga. ¿Y qué jugador te gusta de la Bundesliga? Me dijo, Claudio Pizarro. ¿Cómo? ¿Y tú sabes que él es peruano? No me es, sí, es peruano. Claudio Pizarro es peruano. O sea, que me perdone Paolo Guerrero, en África Claudio Pizarro es más conocido que él. A propósito de esto, ya es la última pregunta, porque lamentablemente estamos cumpliendo el tiempo. Discúlpame que hablo demasiado. Pero no, es interesantísimo, Chema, es una clase. Yo creo que la gran lección, que está más que evidente, es que un pueblo que alcanza la paz, sí, como consecuencia de eso también alcanza el desarrollo, ¿cierto? Sí, es verdad, es verdad. En eso, mira, eso yo le he preguntado a todo el mundo, ¿no? Y es verdad, por una razón, porque tú no puedes crear riqueza, no puedes crecer económicamente, no puedes atraer inversiones. Los países necesitan atraer inversiones. Ellos no tienen dinero suficiente. No hay una clase alta, no hay una oligarquía que le sobra la plata, que tiene su plata en los bancos suizos, que no sé qué, que el guano y el salitre, no existe nada de eso. Entonces, para atraer inversiones, tienes que tener paz y orden público. Y para que haya paz, tiene que haber este tipo de tolerancias. La tolerancia es fundamental. En otras palabras, la paz es más importante que la justicia para que haya desarrollo económico. Esto es clarísimo. Y eso lo saben en Colombia. En Colombia han tenido que hacer el Tratado de Paz bendecido por el Papa Francisco, aunque el Tratado de Paz era profundamente injusto desde el punto de vista de la justicia, porque les daba a los señores de la FARC una serie de privilegios que los convertía en ciudadanos pues, de primerísima categoría. Asientos en el Senado sin pasar por las urnas. Amnistías increíbles a gente que había cometido graves delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso hay que tolerarlo para que haya paz. Porque si no hay paz, no hay desarrollo. Ahora, si tú eres un país súper desarrollado, un país en el que ya los principales problemas de la población están resueltos, que no hay hambre, que no hay miseria, que hay integración social, que la diferencia de clases no es traumática, ¿no es verdad? Que no hay una minoría que controla todo y los demás son unos muertos de hambre. Entonces, cuando tienes eso, ya es otra cosa. Y ahí te puedes dar el lujo de tener un buen sistema de justicia y de ser justo. Pero si no, es muy complicado. Es muy complicado porque arrastras odios de toda la vida
que jamás, con heridas que jamás van a cicatrizar y que van, lamentablemente es la experiencia de África, ¿no? Y de América Latina también, ¿no? Y que de alguna manera van a surgir en un determinado momento. Cuando menos lo esperas, te va a surgir esta cuestión. Ahora, por supuesto, los cabecillas no, es otra cosa. Los cabecillas es la gente consciente, etcétera, etcétera, que ha cometido tales y cuales crímenes, pero eso siempre tiene que ser una minoría. Tú imagínate que en los juicios de Nuremberg, al terminar la Segunda Guerra Mundial, hubiesen metido pues a todos los nazis presos. O sea, ¿dónde entraban? Toda Alemania era nazi. El pueblo era fanáticamente nazi. Eso de que el pueblo fue engañado, por favor, es ridículo. No fue engañado. Yo he estado, Carlos, en Auschwitz, visitando Auschwitz. Estamos es terrible. Yo iba con un intérprete, ¿no? Con un guía, un señor polaco. Entonces, la gran pregunta que le tienes que hacer a ese tipo es, a 3 cuadras queda una población. Oiga, le digo, ¿y la gente de acá qué pensaba de lo que estaban quemando acá los judíos? No, ellos no se daban cuenta. No, pues. No es que había censura de prensa. No, pues, le digo. Por favor, señor. Que se puede haber toda la censura de prensa, pero el tren pasaba por acá. O sea, el pueblo sí sabía. ¿Qué vas a hacer con esa gente? ¿Vas a meter presa a toda la gente? ¿La vas a fusilar? No puedes. No puedes hacerlo. Hay una película que se llama The Reader, el lector, que trata este tema justamente, ¿no? De un muchacho que le leía libros a una alemana de la que se enamora, que era analfabeta, hasta que se descubre que esta alemana que manejaba un tranvía había sido pues una asesina de padre y señor mío en un campo de concentración de los judíos. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Y qué hacemos con miles de esas mujeres y de esos hombres que habían cometido esos crímenes horribles? Ese es el gran dilema que se encuentra en toda humanidad después de un conflicto armado, digamos, ¿no? En fin, bueno, el documental se llama Ruanda, mi última utopía. Ya Chema comentó por qué se llama su última utopía. Pero además está en pleno desarrollo, porque se está pasando en 3 partes en el canal de RPP, sí. Pero supongo que habrá también otras posibilidades de verlo para las personas que ya se emitió la primera parte, tengo entendido, ¿no? Se ha dividido en 3 partes, Carlos. La primera se emitió el sábado pasado, la segunda este sábado, ¿no? A las 8 por RPP TV y la tercera, la otra sábado. Son 3 sábados, se ha partido en 3 pedazos. Y luego veremos qué vamos a hacer. De repente tú puedes colaborar ahí buscando un circuito para que la gente lo pueda ver, por streaming, no sé qué. Tú manejas estos artilugios, hermano, el nativo digital. ¿No? Sería lindo que los pasaran por Netflix, por ejemplo, ¿no? Sería muy, muy interesante. Sí, pues. Yo creo que sí que vale la pena, porque he visto cosas similares en Netflix, ¿no? Yo creo que está hecho con la dignidad suficiente como para que tenga, está grabado en 4K, hemos trabajado con 2 drones, uno en Ruanda y otro acá, en fin, yo creo que es un trabajo digno, ¿no? Que sea bastante bien hecho, en fin, pero no lo debo decir yo. Nuevamente te agradezco muchísimo, Chema, felicitaciones. Te agradezco tanto siempre tu gentileza y me alegra pues que hayas superado todas estas peripecias del virus. Te agradezco, te agradezco. ¿Cómo recordaremos esto y después, una vez que pase esto, cómo que se recordará, no? No solo eso, sino cuánto tiempo pasará para que esto termine. Es una cosa que yo realmente estoy desesperado. Yo salgo todos los días, hago mis caminatas para el malecón, pero la verdad es que es una vaina esto, viejo. Muy bien, Carlos, gracias. Un abrazo, Chema. Gusto de verte como siempre. Un abrazo. Gracias. Chao, hermano. Chao, chao. Hasta luego.